Hola a todos, bienvenidos a la clase de Mecánica, Ondas y Termodinámica del grado en Ingeniería Electrónica de Formación Manuel Pozo. Bien, en esta clase vamos a resolver un ejercicio de examen en el que nos dicen lo siguiente, bueno, de la primera parte, ¿vale? De la parte de mecánica, en el que nos dicen que, bueno, que los bloques de la figura con masa 1 igual a 50 kilos, masa 2 igual a 300 kilos, están unidos por una cuerda inextensible sin masa que pasa por una polea ideal. Inicialmente se encuentra en reposo y el muelle de constante elástica 100 newton por metro está en su longitud natural. En el tramo horizontal no hay rozamiento, pero sí en el plano inclinado. De inclinación, nos dice el ángulo alfa de inclinación 30 grados y coeficiente de rozamiento 0,2. En un momento dado se ha desplazado la masa M1 10 centímetros, es decir, que desplazamos el muelle de su posición de equilibrio. Vale, en el apartado 1 nos piden, primero, que dibujemos todas las fuerzas que actúan y calculemos el valor de la tensión de la cuerda y la aceleración de los bloques en dicho instante. Y bueno, y en el segundo, ya, siempre intentamos leer, bueno, intentamos no, siempre leemos el enunciado entero antes de pasar a la acción, porque muchas veces nos da pistas, en este caso no, pero hay muchas veces que nos dan pistas en el siguiente enunciado de un poco lo que tenemos que hacer en el primero, por dónde van un poco los tiros. Bueno, entonces nos dicen, cuando M2 lleva una velocidad de 2 metros por segundo, este de aquí, se corta la cuerda. Utilizando balances energéticos, calcula qué velocidad tendrá después de deslizarse una distancia de 0,5 metros a lo largo del plano inclinado. Vale, muy bien. Bueno, en el primero nos piden que dibujemos todas las fuerzas que actúan. Esto, aunque no nos lo pidieran, hay que hacerlo siempre, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar por la masa M1, esta de aquí. Vale, pues vamos a empezar por las típicas. Las más basiquitas, ¿no? Pues el peso, que actúa siempre, el peso de 1. Y como está apoyado, siempre que tenemos una superficie de contacto, una fuerza sobre una superficie de contacto, hay una reacción, la normal. Muy bien. 1. ¿Qué más fuerzas nos están actuando aquí? Vale, pues la fuerza elástica, ¿verdad? Esto está desplazado de la posición de equilibrio, por tanto, el muelle está tirando para atrás, ¿no? Cuando tenemos un muelle, pues nos estira para atrás, ¿vale? Pues la fuerza elástica y, obviamente, la tensión de la cuerda. Vale, ya no me actúa nada más, no tengo ninguna fuerza más por ahí, pues me voy con la masa 2. ¿Qué fuerzas me están actuando en la masa 2? Pues tenemos, obviamente, el peso siempre en la vertical, a todo, son vectores, el peso 2 en la vertical, siempre el peso va en la vertical, y la normal siempre perpendicular a la superficie de contacto. Luego iría así. Ahora descomponemos lo que tengamos que descomponer. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues obviamente vamos a tener también la tensión del cuerpo 2 sobre la cuerda. Y como dicen que hay rozamiento en el plano inclinado, pues aquí va a estar actuando también una fuerza de rozamiento. Una fuerza de rozamiento. Vale, voy a descomponer el peso. El peso lo podemos descomponer en su componente I, ¿no? La que va con la normal, y la componente en X, que es la que tira hacia abajo del bloque. Vale. Muy bien. Para descomponer, un truquito. ¿Dónde está el ángulo alfa este? Pues mirad, aquí tenemos esta recta, esta flechita es perpendicular a esta de aquí. Y el plano inclinado en sí, o el peso en I, por definición, como es paralelo a la normal, que por definición es perpendicular a este plano inclinado, entonces, como este es perpendicular a este y el peso es perpendicular a este, significa que estos dos están formando el mismo ángulo que estos dos, es decir, este triangulito es este de aquí rotado. Por lo tanto, el ángulo alfa está aquí. Comento esto porque siempre, joder, nunca me aprendo de memoria que el peso en X es tal, pero luego en el examen se me olvida y no sé por dónde voy a llevar los tiros. Pues bueno, pues ya sabemos así que
aquí el peso en X va con el coseno. Perdón, va con el seno y el peso en Y va con el coseno, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos todas las fuerzas dibujadas. Pues nada, vamos a calcular la aceleración y la tensión. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser calcular la aceleración. Entonces, vamos a ver. El apartado 1. Sé que la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración del mismo. Vale, ¿qué fuerzas me están actuando sobre el sistema? Yo voy a dar por hecho que va a caer. Entonces, las fuerzas que tiren hacia abajo van a ser positivas, es decir, las que vayan hacia allá van a ser positivas. Entonces, pues empiezo por la primera, la fuerza elástica, tira hacia la izquierda. No pasa nada si suponemos que no. O sea, si yo supongo que... yo lo supongo porque, claro, esta masa es de 50 kilos, es una constante elástica no excesivamente grande y esta masa es de 300 kilos, o sea que seguramente esta va a tirar de esta. Si no, no pasa nada, simplemente nos saldrían, cuando resolviésemos, nos saldría una aceleración negativa que lo único que nos indicaría es que va para el lado contrario al que hemos supuesto que va a ir, pero no habría ningún problema. Vale, entonces, menos la fuerza elástica que tenemos por aquí, a ver, perdón, menos la fuerza elástica, más la tensión en 1, menos la tensión de 2, más, bueno, menos la fuerza de rozamiento, más el peso en X, es igual a la masa total por la aceleración. Vale, recordatorio, ¿cómo se calcula la fuerza elástica? Pues la fuerza elástica siempre es igual a menos K por X. A ver, cuidado, es menos K por X en general porque siempre se opone, obviamente, a la deformación, es decir, si yo lo elongo, va a intentar acortarse y si yo lo comprimo, va a intentar elongarse para estar siempre en la posición de equilibrio. Por eso va el menos aquí, pero este menos ya lo hemos metido en aquí, ¿vale? Entonces no hace falta, no va a ser un más, va a ser un menos, simplemente estamos haciendo el tratamiento vectorial. Vale, esto va a ser entonces menos K por X. La tensión en 1 y la tensión en 2 son iguales. ¿Vale? La cuerda no se desplaza, entonces estas tensiones son iguales, se van. Menos la fuerza de rozamiento, es el coeficiente de rozamiento por la normal, más el peso en X. Estamos diciendo que el peso en X es el peso por el seno del ángulo, ¿vale? Por el seno, es el cateto opuesto. Entonces esto va a ser más mg por el seno de alfa igual a la masa total por la aceleración. ¿Vale? Pues vamos a ir sustituyendo. Menos K por X es menos 100 por 0,1. Cuidado con las unidades. Siempre sistema internacional, ¿vale? La X en metros y demás. El coeficiente de rozamiento. Me dicen que es 0,2. La normal. Voy a calcularme la normal aquí. La normal es igual a la componente I2 del peso. De la masa 2. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues hemos dicho, como es el cateto contiguo al ángulo, va a ser esto va a ser mg por el coseno del ángulo. Es decir, la fuerza de rozamiento va a ser mu por m por g por el coseno del ángulo. Vale, entonces va a ser menos 0,2 por la masa, que son 300, por... no sé si calcular la parte, ya si nos quitamos de aquí, la voy a calcular aquí. No va a caber. ¿Vale? La calculo aquí arriba y ya meto el numerillo. Esto me sale que es, esto va a ser 0,2 por 300 por 9,8 por el coseno de 30. Esto me da un resultado de 509,22. ¿Qué? Newton. Vale, menos 509,22 más 300 por 9,8 por el seno de 30, igual a la masa total por la aceleración. Vale. Esto me da, si hacemos esta cuentecilla, 950
2,78 igual a la masa total, que es 300 más 50 por la aceleración. Por tanto, la aceleración me da un resultado de 2,72 metros por segundo al cuadrado. Vale, estupendo. Bueno, esto es un plano inclinado un poquillo más complicado, pero es la misma historia que hemos hecho siempre en bachiller. El valor de la tensión. El valor de la tensión lo podemos calcular con cualquiera de los dos sistemas estudiados independientemente. Entonces, yo lo voy a hacer con la masa 1. Entonces, yo sé que aquí la suma de fuerzas que actúan sobre la masa 1 va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Es decir, menos la fuerza elástica. Voy a poner aquí tensión. Menos la fuerza elástica más la tensión en 1 es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué aceleración? La de la masa 1. ¿Cuál es la aceleración de la masa 1? Pues la aceleración del sistema, porque es un sistema que se está moviendo en su conjunto, ¿no? Entonces, la tensión en 1 va a ser igual a la masa 1, que son 50, por 2,72, más la fuerza elástica, que es 100 por 0,1. Vale, pues esto me da 145,8 newton. Muy bien. Ahora vamos a hacer el apartado B. Recordamos, el apartado B lo que me dicen es que cuando M2 llega a una velocidad de 2 metros por segundo, se corta la cuerda. Es decir, esto me olvido de ello. Y ya solo me centro en el plano inclinado. Utilizando balances energéticos, calcula qué velocidad tendrá después de deslizarse una distancia de 0,5 metros a lo largo del plano. Vale. Pues voy a hacer dibujo. Siempre dibujo es muy aclaratorio. Entonces voy a hacer el apartado 2. Pues muy bien. Pues voy a hacer el dibujito. Así. El plano inclinado. Mi masa de 300 kilos. Como voy a hacer balance energético, ahora me dan igual las fuerzas, un poco. O sea, soy consciente de que existe una fuerza de rozamiento y una fuerza de peso. Vale. Me dicen que ha recorrido 0,5 metros. Vale, pues esta distancia es igual a 0,5 metros. Entonces, me preguntan que qué velocidad lleva cuando vaya por aquí. Yo sé que la velocidad inicial, v, es igual a 2 metros por segundo. Y me preguntan por la velocidad final. Vale, esto sigue siendo el ángulo de 30 grados. Entonces, vamos a ver. Lo primero, sabemos, actúa rozamiento. Rozamiento es una fuerza no conservativa. No conservativa. ¿Qué implica esto? Que la energía mecánica no se conserva. Como la energía mecánica no se conserva, lo que va a pasar es que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas va a ser igual a la energía mecánica final, ¿no? Aquí, si bien la fuerza no conservativa se dedica a extraer energía del sistema de alguna manera, a través del rozamiento, por ejemplo, ¿verdad? La energía mecánica inicial, estamos perdiendo energía, por tanto, la energía mecánica inicial va a ser menor que la energía mecánica final. No implica que la velocidad tenga que ser necesariamente menor, ¿vale? Si una fuerza no conservativa también podría ser, por ejemplo, un motor. Un motor actuando estaría inyectando energía al sistema, ¿vale? Yo lo pongo con el más siempre. El trabajo de una fuerza no conservativa de un motor sería positivo. El trabajo de la fuerza no conservativa del rozamiento va a ser negativa. ¿Por qué? Porque el trabajo de la fuerza no conservativa va a ser menos
Bueno, ya sabéis que es la fuerza no conservativa que sea por el desplazamiento. Entonces, si el vector desplazamiento va hacia abajo, la fuerza no conservativa, es decir, la fuerza de rozamiento, va hacia atrás. Sabéis que esto es la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno del ángulo que forman, que es 180, por tanto va a ser menos la fuerza de rozamiento por la distancia. La fuerza de rozamiento ya la habíamos calculado, era 509,22 newton por el desplazamiento, perdón, le quito las unidades, por 0,5 metros. Insisto, importantísimo las unidades, mucho cuidado con esto. Vale, esto da, arroja un resultado de menos 254,61. ¿En qué se mide la energía? En julios, en el sistema internacional. Vale, muy bien. Pues la energía mecánica, ya sabéis, en general es la energía cinética más la energía potencial, igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más 1/2, perdón, más 1/2 no, más m por g por la altura. Yo voy a considerar que, bueno, la altura final es 0, no pasa nada, simplemente en realidad la energía mecánica, o sea, la energía potencial se refiere a cambios en la altura. Me da igual que esté, a la energía potencial le da lo mismo que sea un cambio de 3.010 metros a 3.000 que de 10 metros a 0. ¿Dónde está el 0? Si estoy a 3.010 a 3.000, el 0 lo voy a poner en 3.000. Pues aquí igual. ¿Vale? Esta altura va a ser la h esa. ¿Cuánto mide la h? Pues sé que el seno de 30 es igual a h partido la hipotenusa, que es 0,5. Por tanto, h es 0,5 por el seno de 30, que es 1/2, es decir, esto da 0,25, un cuarto, 0,25, claro. 0,25 metros. Muy bien, pues ya está. Pues ya sabemos que la energía mecánica inicial, 1/2 de la masa, 300, por la velocidad inicial, 2 al cuadrado, más 300 por 9,8 por la altura. ¿Cuánto va la altura? Hemos dicho 0,25 menos 254,61 igual, al final la altura es 0, por tanto solo lleva cinética, 1/2 de 300 por la velocidad final al cuadrado. Vale, si hacemos las cuentas del término de la izquierda, de la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas, nos arroja un resultado de 1080,39 julios, igual a 1/2 de 300 por la velocidad final al cuadrado. Por tanto, la velocidad final va a ser la raíz de 2 por 1080 por 39 partido por 300. Esto se lo damos a la calculadora de comer y nos da 2,68 metros por segundo. ¿Vale? Y ya está. De esta manera habríamos concluido el ejercicio. Y bueno, lo único que tener en cuenta cuando nos piden balances energéticos es, si actúan fuerzas no conservativas, hay que darle de comer eso al balance energético de la energía mecánica, y si no actúan fuerzas no conservativas, ya sabéis que la energía mecánica se conserva, no se disipa ninguna energía del sistema, por lo tanto se conserva, y bueno, procedemos de la misma manera.